Las insólitas profecías de Hugo Chávez para Venezuela en 2019. En una entrevista concedida en 2012, antes de las últimas elecciones que disputó, el entonces presidente proyectó un futuro que no podría haber estado más alejado del que realmente ocurrió. Este año vamos a cerrar en 400.000 millones de dólares, de PIB, medido a precios constantes. De 90.000 a 400.000, esto es más de 400% de crecimiento del PIB. Somos una de las más prósperas economías de este continente. Ahora, imagínate en 2019, decía Hugo Chávez en 2002, en una entrevista concedida en el Palacio de Miraflores al fin de su última campaña electoral. El presidente se impuso el 7 de octubre de ese año a Enrique Capriles en los comicios presidenciales que le garantizaron un nuevo mandato presidencial. De haberlo completado, habría llegado a cumplir 20 años consecutivos en el poder. Pero Chávez murió meses después de esa entrevista, el 5 de marzo de 2013. Nicolás Maduro, el sucesor que él mismo eligió cuando sabía que le quedaba poco tiempo de vida, fue el encargado de llevar a Venezuela a ese futuro promisorio. Sin embargo, las cosas no salieron como las tenía planeadas el líder de la revolución bolivariana. Para empezar, según los datos del Fondo Monetario Internacional, el PIB venezolano en 2012 ascendía a 331.000 millones de dólares, no a 400.000, pero esa diferencia es menor frente a lo que sucedió en los años siguientes. En un derrumbe propio de un país en guerra, el PIB se contrajo más de un 70%, hasta los 87.000 millones de dólares estimados por el FMI en la actualidad. Esa no fue la única profecía incumplida. En 2014, primero, estaremos produciendo 4 millones de barriles de petróleo. En 2019 estaremos en 6 millones de barriles. En 2016 seremos la primera potencia petroquímica de este continente. Venezuela no solo está hoy muy lejos de ser una potencia energética. Apenas si puede bombear petróleo. La producción, que en 2012 era de 3 millones de barriles por día, cayó a 2,8 millones en 2014, y a 1 millón en 2019. Chávez se refirió también a los alimentos, que siempre fueron un problema por la excesiva dependencia del exterior. En 2019 tendremos soberanía alimentaria. Nosotros hoy estamos importando, si excluimos el trigo, que no se produce aquí, 20% de los alimentos que consumimos. Pero hay que llegar a 100% de producción. Hablar de soberanía alimentaria en la Venezuela actual sería casi una broma de mal gusto. El país redujo la importación de comida, pero ¿por qué se quedó sin dólares para pagarla, como consecuencia del derrumbe petrolero? Y no la reemplazó por producción local, sino por hambre. La encuesta sobre condiciones de vida en Venezuela, ENCOVI, realizada por las universidades más prestigiosas del país, reveló en 2018 que el 64% de los venezolanos bajaron en promedio 11 kilos en un año por la falta de comida. Con una hiperinflación de 1.600.000%, a la gran mayoría de la población no le alcanza el dinero para sus gastos más elementales. Es una de las razones centrales por las que cada vez más personas eligen el éxodo. Más de 3,4 millones de ciudadanos se fueron del país en los últimos años, de acuerdo a estadísticas de la Organización Internacional para las Migraciones. Yo me emociono cuando veo los próximos 6 años. Ahora, todo eso, nosotros lo podremos hacer en el socialismo.
Democracia, decía Chávez al final de la entrevista. En eso no se equivocó. El socialismo se profundizó. Lo que se esfumó es la democracia. Tras unas elecciones con los principales líderes y partidos opositores proscritos, y sin ningún control externo, Maduro asumió el 10 de enero un mandato presidencial que es desconocido por la Asamblea Nacional y por 50 países, entre ellos, todos sus vecinos. En la Venezuela de hoy, casi nadie se anima a hablar del futuro. El calvario de la ex jueza considerada la presa personal de Hugo Chávez cuando el 10 de diciembre del 2009 la jueza venezolana María Lourdes Afiuni ordenó la libertad bajo fianza del banquero Eligio Cedeño, probablemente nunca imaginó que casi 10 años después todavía estaría rindiendo cuentas a la justicia venezolana. Cuando el 10 de diciembre del 2009 la jueza María Lourdes Afiuni ordenó la libertad bajo fianza del banquero Eligio Cedeño, probablemente no imaginó que casi 10 años después ella todavía estaría rindiendo cuentas a la justicia venezolana por esa decisión. Afiuni fue detenida poco después de decretar la libertad de Cedeño, y estuvo tras las rejas hasta febrero del 2011, cuando se la puso bajo régimen de arresto domiciliario. Ahora acaba de ser condenada a 5 años más de cárcel por corrupción espiritual. Si bien esta condena está lejos de los 30 años de prisión que en su momento pidió para ella el entonces presidente Hugo Chávez, para la ex magistrada se trata de un delito inventado que busca darle una satisfacción póstuma al líder de la revolución bolivariana. No en balde a María Lourdes Afiuni se la conoce como la presa personal de Chávez. El fallecido mandatario arremetió públicamente contra Afiuni al día siguiente de la liberación de Cedeño, cuando se supo que el banquero, quien llevaba 3 años en prisión preventiva acusado de operaciones cambiarias ilegales, había huido del país rumbo a Miami inmediatamente después de ser liberado. Yo exijo dureza contra esa jueza. Habrá que meterle pena máxima. 30 años de prisión pido yo a nombre de la dignidad de un país, dijo Chávez, quien calificó a la ex magistrada de bandida y aseguró que todo estaba montado. Le dije a la presidenta del Tribunal Supremo, a la Asamblea Nacional, habrá que hacer una ley porque es mucho más grave un juez que libere a un bandido, que el bandido mismo, agregó el mandatario. Afiuni, por su parte, aseguró que simplemente había aplicado la ley venezolana, que establece que nadie puede estar detenido más de 2 años sin sentencia, así como una recomendación del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, que había cuestionado la situación de Cedeño. Pero eso no evitó su detención por parte de los servicios de inteligencia venezolanos, y su posterior envío a una prisión donde se encontraban numerosas mujeres que ella había juzgado y sentenciado por delitos como infanticidio, robo y narcotráfico. En la cárcel, como explicó en diciembre del 2011 el entonces corresponsal de BBC Mundo en Caracas, Juan Paulier, Afiuni pasó poco más de 1 año en esa cárcel, en la que, según denunciaron varias veces sus abogados defensores, la habrían intentado atacar con cuchillos, abusar sexualmente y hasta rociarla con gasolina. No hubo semana en la que no me amenazaran, contaría años después la misma jueza. Durante ese periodo en prisión,
La salud de Afiuni también se deterioró significativamente. En febrero del 2011, poco antes de que le dieran arresto domiciliario, le tuvieron que extirpar el útero. La ex magistrada, de 55 años, también salió de la cárcel con quistes en un seno y una axila, así como con problemas de vejiga. 4 años después, cuando ya gozaba de libertad condicional, Afiuni denunció haber padecido torturas y violaciones durante su estancia en prisión, que dijo le habían causado o agudizado sus problemas. A mí me vaciaron el útero, porque lo tenía vuelto mierda. Pero no contentos con eso, se me destruyó la vejiga, la vagina y el ano. Yo estoy reconstruida, aseguró la ex jueza durante una audiencia celebrada en julio del 2015. Tengo la cuarta parte del seno comprometida por el coñazo, golpe, que me dieron en el penal con una bota, y a esta altura nadie me lo quiere tocar porque no saben lo que tengo ahí. Todo el mundo ve las mamografías, pero me dicen que eso no se toca. Nadie sabe qué tengo, aseguró también en ese mismo careo. Causa célebre para ese entonces, su caso ya se había vuelto una causa célebre. De hecho, varios años antes, el mismo Noam Chomsky, uno de los intelectuales más admirados por Chávez, ya había suscrito una carta pública pidiendo la liberación de Afiuni, en la que se la calificaba de presa política. Y en diciembre del 2017, Afiuni misma denunció que el tiempo llevaba con medidas restrictivas de libertad sobrepasaba el de la pena máxima contemplada para los delitos de los que se la acusaba. No sabemos si volverá a la cárcel porque cárcel ya cumplió 4 años y la están condenando a 5, le dijo por su parte este jueves a la agencia EFE el hermano de la jueza, Nelson Afiuni, una vez conocida su sentencia. Nelson Afiuni en el 2011 le dijo a BBC Mundo que su hermana padecía un calvario por orden expresa de Chávez. La rabia, la hazaña con la que ha actuado Chávez en este caso es algo inusual. Ella sabía dónde se estaba metiendo, no era tan ingenua, pero no pensó que la iban a detener, dijo en esa oportunidad. Y todo indica que ese calvario todavía no ha terminado. No estamos jugando, advierte Estados Unidos a Maduro tras arresto de Roberto Marrero. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo que la detención del jefe de despacho de Juan Guaidó, Roberto Marrero, es un gran error del régimen de Nicolás Maduro. Miami. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo este viernes que la detención del jefe de despacho de Juan Guaidó, Roberto Marrero, es un gran error del régimen de Nicolás Maduro y le advirtió, no estamos jugando. En una entrevista con la cadena hispana Univision, Bolton aseveró que vendrán acciones más significativas si no se avanza hacia una transición democrática en Venezuela. Este acto de represión, la detención de Marrero, por parte del régimen de Maduro es un gran error. Les hemos advertido tan claramente como pudimos que no deben hacer nada que interfiera con las operaciones del gobierno interino, dijo. Bolton participó hoy en una reunión que mantuvo el presidente Donald Trump con los gobernantes de Bahamas, Jamaica, Santa Lucía, Haití y República Dominicana en Mar-a-Lago, su residencia en Palm Beach, en el sureste de la Florida.
En coincidencia con esta reunión, el gobierno estadounidense anunció este viernes sanciones contra el Banco Nacional de Desarrollo de Venezuela, Bandes, y sus filiales en Uruguay y Bolivia, así como al Banco de Venezuela y el Banco Bicentenario. La decisión, según un comunicado oficial, se adoptó en respuesta al arresto ilegal del jefe de despacho de Guaidó, quien es respaldado por Estados Unidos, y medio centenar de países como presidente encargado de Venezuela. En sus declaraciones a Univision, Bolton dijo que el objetivo es llevar esta crisis a una conclusión rápida en beneficio del pueblo venezolano para lograr que el régimen de Maduro transfiera pacíficamente el poder al gobierno de Guaidó para que podamos tener elecciones libres y justas. Sobre las nuevas sanciones dijo que su efecto es continuo y acumulativo. Es como en Star Wars, cuando Darth Vader ahorca a alguien. Eso es lo que estamos haciendo económicamente con el régimen, dijo. No alardeábamos, señaló Bolton en la entrevista en la que dio a entender que puede haber más sanciones al sector bancario. La tensión en Venezuela se incrementó desde que el pasado 23 de enero el jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, asumiera las competencias del Ejecutivo como presidente encargado del país por considerar ilegítimo a Nicolás Maduro tras ser reelegido en unos comicios que la oposición tacha de fraudulentos. Esta acción aceleró la crisis política en Venezuela, debido a que, además, buena parte de la comunidad internacional, como Estados Unidos y varios países europeos y latinoamericanos, han dado su respaldo a Guaidó, y presiona para que se convoque a elecciones. Guaidó denunciará al régimen de Maduro por blanqueo ante la justicia de España. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, denunciará ante la justicia de España al régimen de Nicolás Maduro por blanqueo, confirmó el despacho de abogados que ha contratado. Madrid. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, denunciará ante la justicia de España al régimen de Nicolás Maduro por blanqueo, confirmó este viernes AF el despacho de abogados que ha contratado en el país. Se trata del despacho Cremades y Calvo Sotelo, que también se encarga de la defensa internacional del opositor venezolano Leopoldo López, en arresto domiciliario en Caracas. El presidente del bufete español, Javier Cremades, explicó a EFE que además de denunciar al régimen de Maduro, se emprenderán acciones para congelar sus activos en España. Lo harán dentro de 2 semanas, según indicó Cremades, quien precisó que, además, quieren denunciar al actual embajador de Venezuela en España, Mario Isea, por usurpación de funciones públicas. Al margen de Isea, Guaidó cuenta con un representante en España, Antonio Ecarri. Cremades recordó la situación actual de Venezuela, con 12 regímenes pugnando y una guerra entre la fuerza que quiere imponer Maduro y el derecho de Guaidó. En esa pugna, hay un frente en el exterior, en países como España donde el chavismo cuenta con activos que el despacho de Cremades pedirá congelar, y que ahora está recopilando el bufete para emprender las acciones legales correspondientes. Entre esos activos, figuran los de la petrolera estatal PDVSA, de la Corporación Venezolana de Guayaba incluso, de los fondos de la Embajada en España. El bufete está trabajando con abogados venezolanos en España, y ha mantenido reuniones técnicas con el representante de Guaidó, en un equipo que lidera el magistrado Juan Saavedra,
que fue presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Uno de sus trabajos es la realización del inventario de activos para poder solicitar a la Audiencia Nacional Española que adopte medidas cautelares, reiteró Cremades, quien insistió en que el bufete acusará al régimen venezolano de blanqueo al considerar que esos activos tienen un origen ilícito. En una entrevista con EFE, el representante personal para España de Guaidó, Antonio Echarri, anunció a principios de marzo que solicitaría formalmente la congelación de las cuentas del régimen de Maduro en Europa para evitar un nuevo despilfarro y crear un fondo humanitario de ayuda. Estamos consultando con bufetes de abogados, tanto españoles como venezolanos, que nos han mostrado su solidaridad, y que conocen además el ordenamiento jurídico no solo de España, sino de toda Europa, puntualizó Echarri. Juan Guaidó afirma que el hambre es el único terror en Venezuela. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, rechazó las acusaciones de terrorismo vertidas por el régimen de Maduro sobre su principal colaborador, Roberto Marrero. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, rechazó este viernes las acusaciones de terrorismo vertidas sobre su principal colaborador, Roberto Marrero, y aseguró que el único terror en el país es el del hambre. Ayer dijeron que Roberto Marrero era el jefe de una célula terrorista. El único terror aquí es que nos matan de hambre, el único terror aquí es que no hay insumos en los hospitales, afirmó Guaidó en un mitin con miles de seguidores en el estado de Anzoátegui. Marrero fue apresado el jueves durante un allanamiento en su casa por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, en el que se hallaron armas y dinero en divisas, informó el régimen de Nicolás Maduro. Según el ministro de Interior venezolano, Néstor Reverol, el director del despacho de Guaidó lideraba una célula terrorista que planeaba ataques selectivos para causar conmoción en el país. Entregamos ayuda humanitaria el día de ayer a las damas salesianas, y ellos van y secuestran a parte de nuestro equipo. Todos sabemos quién le pone costo a la transición. Todos sabemos que están arrinconados, dijo este viernes Guaidó. El líder del Parlamento también insistió en pedirle a las Fuerzas Armadas y policiales que den la espalda a Maduro, un gobernante que, dijo, no merece el respeto de los uniformados. En ese sentido, dijo que está dispuesto a que todas las opciones para salir de la crisis estén sobre la mesa. Estamos dispuestos a que todas las opciones estén sobre la mesa para salir definitivamente de esto. Por cierto, aquí la única intervención, la única injerencia, es la de los cubanos. Aquí lo que tenemos es posibilidad de cooperación internacional. Hay una Asamblea Nacional. Hay un presidente encargado. Venezuela atraviesa una nueva etapa de crisis política luego de que Maduro jurara en enero pasado un nuevo mandato que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Guaidó proclamó un gobierno interino, que ya ha sido reconocido por una cincuentena de naciones.